Muchos creen que para ser reconocido basta con hablar alto, mostrar lo que estás haciendo y contar a todo el mundo tus planes y logros. Piensan que el éxito se construye en el escenario, frente al público, con el aplauso inmediato, que la validación externa es la única prueba de que están en el camino correcto. Esa es la trampa más común, la ilusión de que ser visto es lo mismo que ser poderoso. Pero la verdad que pocos entienden es que el verdadero poder nace en el silencio, que los mayores resultados suceden lejos de ojos y oídos ajenos, cuando dejas de explicar, de justificar y empiezas a actuar en secreto, con foco absoluto. El ruido que haces puede estar enterrando la fuerza que podrías estar construyendo. Mientras hablas demasiado, tus sueños pierden fuerza. El mundo no necesita tus palabras, necesita tus acciones. Yo, Brian Tracy, aprendí que el éxito real es silencioso, que la victoria es una batalla invisible, librada en la mente, lejos del foco de atención, que la diferencia entre quien conquista y quien solo sueña está en lo que sucede cuando nadie está mirando, en lo que haces cuando decides callar y dejar que tu trabajo hable por ti. Ese silencio no es vacío, es un patrón poderoso, un hábito que separa a quienes actúan de quienes solo hablan. Una batalla interna donde la voz más fuerte no es la que grita, sino la que mantiene la disciplina, la constancia y la paciencia. Un hábito silencioso que transforma el pensamiento en acción, y la acción en resultado. Pero tú no eres como la mayoría. Aún estás a tiempo de elegir el camino que pocos tienen el valor de recorrer, de romper el ciclo del ruido y la ansiedad, de convertirte en alguien que conquista en silencio, que crece en silencio, que sorprende en silencio. Puedes transformar todo, empezando ahora, con la decisión de no hablar demasiado y actuar con foco. Porque cuando dominas tu mente, dominas tu mundo. Cada decisión que tomas hoy construye tu mañana. Y el verdadero éxito no es ruido, es resultado, es presencia. Es un poder silencioso que habla más fuerte que cualquier palabra. El precio invisible de explicar demasiado. Hay cosas que no necesitan ser dichas, no porque sean secretos, sino porque aún están en construcción. Y lo que está en construcción necesita silencio, no público. ¿Has notado cómo a veces sentimos una urgencia casi incontrolable de justificar lo que estamos haciendo? De contar nuestros planes, explicar nuestras intenciones, avisar al mundo que estamos cambiando, intentando, evolucionando? Como si el simple hecho de decirlo en voz alta pudiera validar lo que aún no se ha consolidado dentro. Pero cada vez que intentas explicarte demasiado, una parte de ti se pierde. Empiezas a gastar la energía que deberías dedicar a hacer, en tratar de convencer. Brian Tracy decía que el verdadero poder está en la ejecución silenciosa y la constancia invisible. Esas decisiones que nadie vio. Esos días en que elegiste no gritar al mundo, sino seguir adelante, incluso en silencio. Porque el silencio, a diferencia de lo que muchos piensan, no es ausencia, es contención. Es fuerza concentrada. Es un tipo de fe que no necesita defenderse con palabras. Stephen R. Covey también decía, no se gestiona el tiempo, se gestiona uno mismo. Y cuando entras en la dinámica de justificar, debatir, explicar, empiezas a delegar tu centro. Es como si, sin darte cuenta, entregases la llave de tu eje a la opinión de otros. Hay una ansiedad oculta en el deseo de ser comprendido. Una inquietud sutil que grita, mírame, reconóceme, acéptame. Y aquí reside el peligro. Ese deseo es vibracionalmente inestable. No nace de la certeza, sino de la carencia. Y la carencia siempre tiene prisa. El problema es que la prisa no arraiga. ¿Has oído hablar de la metáfora del bambú? Pasa años creciendo hacia abajo, silenciosa, invisible, creando raíces. Y solo después de mucho tiempo, explota hacia arriba, en cuestión de semanas. Eso es lo que olvidas. Tu vida no necesita ser visible para estar fortaleciéndose. La urgencia de ser reconocido esconde un trauma energético, un miedo primitivo a no ser suficiente, una herida que aún pide aplausos como si esos aplausos curaran el vacío. Pero los aplausos no curan. Los aplausos solo alimentan el ego. Quien cura es el silencio. Quien cura es el tiempo. Quien cura es la acción continua hecha sin testigos. Por eso, antes de correr a contar, quédate. Quédate con la duda. Quédate con la soledad del proceso. Quédate con la incomodidad de no ser aún comprendido, porque es en ese lugar donde empiezas a crear raíces. Y las raíces, amigo, amiga, no hacen ruido, solo sostienen. El ruido de la necesidad. Cuando hablar demasiado revela una vibración de escasez. Hay una inquietud que no se nota de inmediato. No grita, sino susurra. Aparece en ese impulso de justificar lo que hacemos, en ese deseo de mostrar que estamos en el camino correcto, que tenemos un plan. Y detrás de ese impulso, hay un ruido. Un ruido casi imperceptible que lleva una vibración de escasez. Es como si por dentro una voz dijese, necesito que me veas, necesito que me entiendas, necesito que me valide. Y cuando esa voz habla más fuerte que tu propia confianza, el silencio se rompe. La verdad es que quien está en paz con su propio camino no siente urgencia de convencer a nadie. Porque la certeza es silenciosa. La duda es la que habla demasiado. La certeza no se mueve por aplauso. La duda vive de la audiencia. Y cuanto más intentas explicar, más te alejas de la vibración que realmente atrae.
Porque el universo, la vida, las personas, responden a tu energía, no a tu discurso. Existe una diferencia sutil, pero poderosa, entre presencia y explicación. La explicación trata de llenar un espacio con palabras. La presencia lo llena con esencia. El silencio maduro lleva una fuerza que no necesita anunciar nada. Llega antes de la palabra. Toca antes del argumento. Genera curiosidad, no por esfuerzo, sino por coherencia. Y esa coherencia solo nace cuando te permites permanecer entero, incluso cuando no te entienden. La neurociencia ya ha mostrado que, al hablar de nuestros objetivos antes de lograrlos, activamos un pico de dopamina anticipada. Es como si el cerebro sintiera que ya estamos conquistando, sin haberlo hecho realmente. Y eso nos sabotea, nos vacía. Quita la fuerza al camino y debilita el verdadero placer de la conquista. Porque hablar demasiado sobre lo que aún está en proceso crea una ilusión de progreso que no se sostiene. Y lo sientes. Dentro, lo sientes. Quizá no necesites más palabras. Tal vez lo que necesitas ahora es más silencio. Un silencio que te reconecte, que te centre, que te recuerde quién eres, incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando nadie entiende lo que estás intentando construir. Porque lo que realmente importa no necesita ser explicado, solo necesita ser vivido. Cuidado con la espiritualidad verbal. Hablar de evolución no es lo mismo que evolucionar. Hay un lugar dentro de nosotros que confunde expresión con transformación. Y es fácil caer en esa trampa. Hablar de espiritualidad es cómodo, es bonito, está socialmente aceptado. Pero vivir un proceso real de evolución, eso duele. Eso exige silencio, confrontación interna, humildad para admitir que aún no sabemos, que aún no somos. La palabra, por sí sola, puede ser solo una actuación. Y existe una espiritualidad performativa que se alimenta del discurso, pero que nunca se sumerge en la transformación profunda. El campo energético, que es donde ocurre el verdadero cambio, no responde a palabras, responde a la coherencia, a la vibración real, a los gestos que nadie ve, al autocuidado silencioso, a la intención que no necesita ser anunciada. ¿Cuántas veces has escuchado palabras hermosas de gratitud y amor, provenientes de alguien que, en sus pequeños gestos, transmitía juicio, comparación, miedo? Las microexpresiones cuentan historias que los labios no pueden ocultar. Y por eso el universo guarda silencio cuando el ego intenta hablar en nombre del alma. Porque no se trata de lo que se dice, sino de lo que se emana. Puedes hablar de luz con la boca y llevar sombra en la mirada. Puedes repetir frases de afirmación todos los días y aún vibrar en la carencia, en la urgencia, en la falta de fe. Y no hay culpa en eso. Solo un llamado a la conciencia. O tu práctica espiritual te está transformando, o te está distrayendo. El alma no necesita demostrar que está evolucionando. Simplemente se entrega. El verdadero silencio espiritual no es omisión. Es presencia. Es cuando entras en un lugar y nadie entiende exactamente qué ha cambiado, pero lo siente. Siente la ligereza. Siente la integridad. Siente la entrega. Porque la espiritualidad real no es un discurso que convence. Es una energía que transforma el ambiente sin decir una palabra. Y quizá esa sea la invitación más profunda. Deja de hablar sobre lo que estás llegando a ser. Y simplemente sé. Deja que el silencio hable por ti. Deja que tu energía responda en lugar de tu voz. Porque cuando la transformación es real, no necesita ser anunciada. Simplemente sucede. Y cuando sucede, todos a tu alrededor lo perciben. Incluso si no dices nada. El error invisible de intentar inspirar antes de consolidarse. Existe una voluntad silenciosa, casi noble a primera vista, de querer inspirar al otro, de querer decir algo bonito, enseñar algo que te tocó, guiar a alguien por un camino que apenas estás comenzando a recorrer. Pero esa voluntad, si aún no está enraizada en la experiencia real, puede ser traicionera. Porque cuando intentamos compartir antes de consolidar, cuando intentamos guiar antes de integrar, corremos el riesgo de hablar desde un lugar que aún es frágil, un lugar que aún no tiene sostén vibracional. Es común, casi instintivo, querer compartir lo que nos emociona. Pero hay una diferencia entre compartir algo que ya forma parte de quien eres, y repetir lo que aún está tratando de ser. Hay una incoherencia sutil, un desalineamiento casi imperceptible, que el cerebro del otro capta. Aunque no sepa explicar, lo siente. El cuerpo lo siente. Y ese desajuste genera una sensación de inseguridad, de desconfianza, que mina la potencia de tu presencia. Porque lo que toca al otro no es lo que dices, es lo que vibras mientras hablas. Brian Tracy decía, enseñas mejor con lo que eres, no con lo que dices. Y eso es más que una frase bonita. Es una verdad cruda. Tu energía llega primero. Tu coherencia entra en la habitación antes que tu explicación. Y cuando intentas motivar a alguien desde una vibración aún inestable, te deshidratas por dentro. Es como encender una llama con el poco fuego que te queda, y apagarte en el proceso. Y lo sientes ese agotamiento. Sientes esa pérdida de fuerza. Porque estás intentando dar algo que aún no has integrado por completo en ti. Hay muchos casos de personas que se lanzaron demasiado pronto, que comenzaron proyectos grandiosos, movimientos hermosos, ideas poderosas,
pero colapsaron. No por falta de visión, ni por falta de talento, sino porque no estaban listas internamente, porque no había raíz suficiente para sostener el peso de lo que intentaban cargar. Y cuando eso ocurre, la caída es más interna que externa. Es la frustración de sentir que tal vez no eres capaz, cuando en realidad solo era demasiado pronto. Antes de intentar inspirar al mundo, inspírate en silencio. Antes de intentar enseñar, consolida. Antes de intentar tocar al otro, tócate a ti mismo, porque lo que transforma no es lo que dices, es lo que sostienes, y solo quien sostiene en silencio, puede, algún día, hablar con verdad. ¿Por qué el silencio puede ser más poderoso que la intención verbalizada? Las palabras tienen fuerza, sí, pero el silencio tiene presencia, y la presencia no necesita explicarse, no pide permiso, no suplica ser notada, simplemente es. Existe una profundidad que solo nace cuando no hay más palabras llenando el espacio. Un campo donde la confianza crece sin ruido, donde la intención no necesita ser dicha, porque ya pulsa en cada gesto, en cada elección, en cada ausencia de ruido. En estados profundos de meditación, es en el silencio donde la mente se reorganiza. No en discursos mentales, ni en afirmaciones repetidas en voz alta. Es en la pausa, en el vacío creativo, en la ausencia de esfuerzo. Porque el silencio, al contrario de lo que muchos piensan, no es inercia, es potencia pura, concentrada. Es el suelo fértil donde todo comienza a brotar. La verdadera manifestación nace de ahí, no de la ansiedad de verbalizar, sino de la vibración silenciosa y coherente que sostiene sin necesidad de contárselo a nadie. La naturaleza lo sabe. El roble no necesita anunciar que está creando raíces, simplemente crece. Las raíces no hacen ruido, pero sostienen el árbol incluso en las mayores tormentas. Así sucede también con nuestros procesos internos. Cuanto más profundo te permites ir en silencio, más estable se vuelve tu presencia en el mundo. El ruido no fortalece, distrae, consume, dispersa. Y, muchas veces, la necesidad de hablar revela algo más grande que un deseo, revela una carencia. Cuando sientes que necesitas explicar todo el tiempo lo que quieres, lo que buscas, lo que estás intentando crear, quizá lo que falta no sea la verbalización, sino la confianza. Confianza en lo invisible, confianza en ti mismo, confianza en el proceso. Porque quien confía, calla, no como quien se esconde, sino como quien se prepara, como quien recoge energía, como quien espera el momento justo para florecer. Ese silencio es una forma avanzada de fe vibracional. No es el silencio del miedo, es el silencio de la madurez, de la presencia, de la escucha, del alineamiento. Es en el donde te vuelves magnético. Es en el donde todo comienza a reorganizarse a tu alrededor. Y es en ese espacio donde comprendes. Las palabras pueden abrir puertas, pero es el silencio el que revela quién está realmente listo para atravesarlas. ¿Cómo crear un campo silencioso de manifestación? Existen fuerzas que solo se mueven cuando dejas de intentar controlarlas. Hay una alquimia que solo sucede cuando te retiras, te recoges y callas el deseo de ser visto. Manifestar, en el sentido más profundo de la palabra, no es gritarle al universo lo que quieres, sino convertirte en aquello que estás pidiendo. Y eso no se hace con ruido. Se construye con presencia, intención y recogimiento. El recogimiento estratégico es un acto de fuerza. No es aislamiento, es la elección consciente de no malgastar energía en justificaciones. Es pasar 48 horas enteras sin contarle a nadie que estás planeando, que estás intentando, que estás moviendo por dentro. Porque en el silencio de la contención, algo empieza a organizarse. Vuelves a escuchar lo que tu alma realmente quiere, sin interferencias, sin ruido, sin aplauso. Escribir en un diario vibracional mudo puede ser un puente poderoso. No escribas lo que deseas, escribe lo que sientes. No narres lo que va a suceder. Narra lo que se está revelando en ti ahora. Palabras que no van dirigidas a oídos ajenos, sino a páginas que acogen tu realidad. Eso cambia la frecuencia. Rompe el ciclo de la ansiedad proyectiva y te devuelve al centro de tu vibración. Y entonces, haz algo importante, algo simbólico, profundo, quizá hasta valiente, pero sin contárselo a nadie. Simplemente hazlo. Simplemente vive. Durante 7 días, sin anunciar, sin compartir, sin esperar reconocimiento. Ese acto invisible transforma tu campo. Disuelve la urgencia. Disuelve la dependencia de la mirada ajena. Y en ese espacio de madurez vibracional, nace una nueva densidad. Silencio no es omisión. Es potencia en incubación. Es en ese silencio donde las semillas germinan. Es en ese silencio donde la energía se acumula, se fortalece, se expande. No necesitas contar. No necesitas probar. Solo necesitas sostener lo que están haciendo en ti. Y confiar en que lo verdadero no necesita defensa, simplemente crece, simplemente florece, a su tiempo, a su ritmo, en su silencio. La voz interior solo habla cuando el mundo externo calla. El mundo que nos rodea nunca deja de hablar. Todo el tiempo hay sonidos, conversaciones, opiniones,
ruidos que invaden nuestra mente, robando el foco y apagando lo que realmente importa. En medio de esa avalancha de palabras externas, la voz que más necesita ser escuchada, la que viene de dentro, se pierde, se calla, se esconde. Y es justamente en ese silencio donde comienza a revelarse. La intuición, esa sabiduría profunda, no se manifiesta en medio del caos. No se expresa cuando el ruido externo es mayor que el silencio interno. Muchas de las respuestas que buscamos ya están ahí, listas, esperando ser escuchadas. Pero no logramos oírlas porque nuestros pensamientos corren en círculos y las voces externas gritan más fuerte. El cerebro necesita pausas, ausencia de estímulos, para entrar en estado de insight. Es en ese espacio de quietud donde ocurren las conexiones invisibles. Tony Robbins decía que la calidad de las preguntas define la calidad de la vida, pero es en el silencio donde nacen las respuestas verdaderas. Preguntas profundas necesitan momentos profundos para ser respondidas, y esos momentos no se crean en el ruido mental ni en la agitación externa. Surgen cuando permites que el mundo desacelere, cuando te recoges hacia adentro. Ese recogimiento no es huida, sino una invitación al alineamiento. Cuando logras detener el ruido mental y externo, creas un espacio donde la conciencia puede observar con claridad, sin interferencia. Es ahí, en el vacío silencioso, donde el campo de manifestación comienza a ajustarse, donde la energía se reorganiza y se prepara para el siguiente paso. La voz interior solo habla cuando el mundo externo se aquieta, cuando permites que el silencio sea tu aliado, no tu enemigo. El secreto de los que triunfan: consistencia silenciosa y confianza vibracional. Quienes alcanzan resultados que realmente importan aprendieron a trabajar en la oscuridad. No para ser misteriosos, sino porque entendieron que la luz de los focos puede distraer. Mientras muchos buscan aplausos, quien triunfa sabe que la verdadera fuerza está en la consistencia invisible, en las pequeñas acciones diarias que nadie ve, en las elecciones silenciosas que construyen algo más grande de lo que las palabras pueden expresar. Existe una frecuencia que transforma el juego, la del no necesito demostrar. Esa frecuencia es como una fuerza magnética que atrae oportunidades sin esfuerzo, porque no está atada al deseo de reconocimiento. Nace del desapego, de la confianza serena en uno mismo, en aquello que se está construyendo lejos de ojos ajenos. No es arrogancia, es seguridad profunda. Es estar alineado con un propósito mayor que no requiere justificaciones. Es en la acumulación de esas microacciones invisibles donde los milagros comienzan a suceder. No en grandes gestos, sino en la suma de elecciones hechas con integridad, repetidas día tras día. El universo responde a esa firmeza interna, no a la elocuencia externa. Reconoce a quien está anclado en el silencio de la acción, quien se mantiene fiel a su propia vibración a pesar de las dudas y del ruido externo. Toda gran transformación comienza con una decisión silenciosa: no interrumpir el proceso con palabras vacías, no ceder al impulso de buscar aprobación constante, no alimentar las dudas con justificaciones innecesarias. Esa decisión es el punto de partida para una transformación real. Porque el poder no está en lo que dices, sino en la energía que sostienes, incluso cuando nadie está mirando. La grandeza que no grita, simplemente sucede. La verdadera grandeza no necesita anunciar su llegada. No necesita focos, aplausos ni reconocimiento inmediato. La grandeza se construye en la disciplina silenciosa, en la persistencia que continúa aunque nadie esté observando. Brian Tracy decía que la autodisciplina es el puente entre la intención y la realización. Y ese puente solo se fortalece en el silencio de la acción continua, en el trabajo invisible que nadie ve, pero que transforma todo. Napoleón Hill enseñaba: el éxito exige que cierres la boca hasta que tu obra hable por sí misma. Esas palabras no son solo un consejo práctico, sino una verdad profunda que desafía nuestra ansiedad por probar, explicar o justificar. El verdadero buscador espiritual no intenta convencer a nadie, simplemente se transforma. Deja que su camino, sus elecciones, su vibración hablen más alto que cualquier discurso. Cada palabra que ahorras en explicaciones innecesarias es una reserva de fuerza acumulada para que lo invisible opere. Es como si crearas un espacio sagrado dentro de ti, donde la energía puede reorganizarse y florecer. Y es en ese espacio donde la manifestación real ocurre, no como un grito, sino como una fuerza serena y poderosa que todos perciben, aunque no comprendan. Piensa en el sol. No anuncia su salida. Simplemente aparece. Y cuando aparece, ilumina todo a su alrededor sin esfuerzo, sin prisa, con una certeza silenciosa. Así es la grandeza que no grita. Simplemente sucede. Y cuando sucede, no hay duda. Todos lo perciben, aunque no digas ni una palabra.